Se suponía que yo no debía andar por esa zona ese día. Tomé una ruta más larga para volver a casa después de hacer el súper, no más para disfrutar del camino tranquilo y el calorcito rico del sol de la tarde. Había sido una semana bien rara. Llevaba varios días sin saber nada de mi hijo David, ni un solo mensajito. Me repetía que seguro andaba ocupado. Tiene su vida, su esposa, sus broncas. Pero algo, muy dentro de mí, no me cuadraba. Al dar vuelta por su calle, sentí un escalofrío recorrerme la nuca. Empecé a frenar. Ahí estaba, el carro de David, estacionado justo enfrente de su casa. Eso no tendría nada de raro, si no fuera porque me había dicho que andaba fuera por trabajo. Frené despacito y apagué el motor. No sé por qué, pero no toqué el claxon. Ni siquiera marqué. Me quedé ahí, nomás viendo la casa en silencio. Nada de movimiento, ni una luz prendida. Todo demasiado callado. Bajé del coche y cerré la puerta con cuidado. Mis pasos crujían bajito sobre la grava mientras caminaba hacia la entrada. El aire se sentía más denso con cada paso. Mi corazón latía con más fuerza. Toqué el timbre una vez. Nada. Luego otra vez. Tampoco. Me asomé por la reja. Su coche estaba ahí, bien limpio, como si apenas lo hubiera manejado. Pero ni rastro de él ni de su esposa. Se me revolvió el estómago. La puerta no tenía seguro. Eso fue lo que más me sacó de onda. David siempre la dejaba cerrada. Me metí con cuidado y caminé hacia un costado de la casa. Ya tenía las manos bien frías. La puerta principal estaba cerrada, las cortinas corridas. Sabía que no debía tocar ni avisar. Algo dentro de mí me decía que no me hiciera notar. Me fui agachando despacito hasta la ventana lateral, esa que da a la cocina, donde solía verlo preparar sus botanitas cuando era niño, a medianoche. Y justo ahí fue cuando los oí. Las voces eran bajas, pero se notaban tensas. Ella nunca se va a enterar, susurró una voz masculina, molesta. Luego se oyó otra. Una mujer. Está vieja, no mensa. Se va a dar cuenta. Y cuando ella hablaba, él la interrumpió. Ni siquiera debería estar aquí. Me quedé helada. Estaban hablando de mí y esa voz. David. Mi propio hijo. Sentí que las piernas se me aflojaban, pero me agarré del marco de la ventana para no caerme. Me incliné un poco más, lo justo para escuchar bien a través del vidrio. Tú me prometiste que ella ya no volvería a nuestras vidas, dijo la mujer. Era su esposa. Yo no me casé para que me mandaras a un asilo, continuó. Me casé contigo y quiero esa casa. Ella no puede vivir ahí para siempre, le respondió él, con un tono tan frío que ni parecía el David que yo conocía. Lo sé. Yo me encargo de eso. De una forma u otra, la vamos a sacar. Dejé de respirar. Las manos me temblaban. ¿Esto era una pesadilla? No solo estaban hablando a mis espaldas, estaban planeando echarme de mi propia casa, la casa que mi esposo y yo construimos con décadas de trabajo, sudor y sacrificios. Di un paso hacia atrás. Debí haber hecho algún ruido, porque de pronto las voces dentro se callaron. Y entonces le escuché a ella preguntar. ¿Oíste eso? La silla de David raspó contra el piso. Me di la vuelta y corrí directo a la puerta principal, con el corazón latiendo como loco y los ojos llenos de lágrimas. Cuando llegué al coche, vi como una cortina se movía. Era su esposa, asomándose, pero yo no me detuve. Subí al coche, cerré la puerta de un portazo y me fui con las manos temblando. Antes de continuar, dime desde dónde estás viendo esto. Y si te está gustando la historia, regálame un like y suscríbete. Porque lo que vino después, lo que hice después, no era lo que ellos esperaban. Y destrozó todo lo que creían tener bajo control. Esa noche no dormí. No pude. Me quedé acostada viendo el techo, con cada palabra repitiéndose en mi cabeza. Ella no puede vivir ahí para siempre. La vamos a sacar. Yo lo crié. Lo alimenté cuando no teníamos ni para frijoles.
Vendí mis joyas para que pudiera ir a la universidad. Y ahora estaba planeando con su esposa cómo quitarme la casa. Como a las 2 de la mañana, me senté en la cama y tomé la foto enmarcada que tengo en mi buró. Era de la boda de David. Yo estaba a su lado, sonriendo, agarrada de su brazo, como la mamá más orgullosa del mundo. Recuerdo cómo su esposa me abrazó ese día. Con esa calidez falsa, practicada, como si desde ese momento ya supiera cómo manipularlo todo. Mis dedos temblaban mientras sostenía el marco. ¿Todo fue mentira desde el principio? No pude volver a dormir. Y para cuando amaneció, ya había tomado una decisión. Tenía que saber hasta dónde llegaba esta traición. Decidí ponerlos a prueba. A las 9:30 de la mañana le mandé un mensaje a David. Hola, mi amor. Ayer anduve por tu rumbo. Pensé en pasar a saludarlos, pero no estaba segura si estaban en casa. Espero que todo esté bien. Un mensaje que le dejaba espacio para mentirme. Y lo hizo. 5 minutos después, me respondió. Hola, ma. Estuvimos fuera todo el día. Apenas regresamos tarde. Perdón por no avisarte, andamos viajando otra vez. ¿Fuera todo el día? Apreté la mandíbula con fuerza. Yo había escuchado su voz ahí dentro. Ellos no estaban de viaje. Estaban conspirando. Le respondí con un simple. No hay problema. Quizás la próxima vez. Luego apagué el teléfono y me quedé viendo por la ventana. Había una parte de mí que todavía quería creer que todo era un malentendido. Tal vez estaba estresado. Tal vez ella lo estaba presionando. Tal vez. Pero en el fondo, yo ya lo sabía. Eso no fue una charla casual. No fue algo que escuché por accidente. Era un plan. Y si ya estaban hablando de quitarme mi casa, tenía que actuar rápido. Tenía que estar 10 pasos adelante de ellos. Agarré una libreta y empecé a anotar todo, absolutamente todo lo que recordaba de esa noche. Cada palabra, cada tono, cada expresión que alcancé a ver por la ventana, necesitaba dejar constancia. Entonces hice otra llamada. No a David, sino a Charles. Charles era un viejo amigo de mi difunto esposo, y por años fue nuestro abogado de confianza. Margaret, contestó, sorprendido. ¿Cuánto tiempo? ¿Todo bien? No le dije en voz bajita. Creo que mi hijo y su esposa están tratando de quitarme la casa. Hubo un silencio. Luego dijo. Eso es grave. ¿Quieres venir? Ya voy en camino a tu oficina, le contesté. Llego en 10. Charles era de esos hombres que no necesitaban muchas explicaciones. Bastó con contarle lo que había escuchado y lo que vi, para que se recargara en su silla y soltara un suspiro largo. Sabía que ese muchacho cambió desde que falleció tu esposo, dijo. Pero no pensé que llegaría a esto. Yo tampoco, susurré. Revisamos la escritura, el fideicomiso, todos los papeles que mi esposo y yo dejamos bien arreglados antes de que él muriera. La casa estaba a mi nombre, protegida, pero Charles me dio una advertencia. Aún así, pueden buscarte problemas, dijo con seriedad. Desalojo forzado, manipulación, movidas legales, más si creen que eres fácil de intimidar. Asentí con la cabeza, tranquila pero firme. No soy tan frágil como piensan. Él sonrió con esa expresión de quien ya sabía lo que venía. Qué bueno, porque no están listos para lo que les espera. De camino a casa, me detuve en el súper. Al tomar una lata de sopa del estante, escuché que alguien detrás de mí dijo. ¿Señora Weller? Me giré. Era Rachel, la prima de la esposa de David. Solo la había visto un par de veces, pero me reconoció de inmediato. Ah, hola, dije, con una sonrisa educada, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. ¿Cómo está?, preguntó, dudando. Luego bajó un poco la voz. Probablemente no debería decir nada, pero vi algo el otro día y me tiene inquieta. Le incliné un poco la cabeza. ¿Qué pasó? Volteó a su alrededor y se acercó. Estuve en su casa hace 2 días. Los vi revisando sus papeles. David se veía intenso,
como si estuviera buscando algo. Y su esposa no paraba de decir, «Esta vieja, se le va a olvidar. Solo ten paciencia». Me quedé helada. No sabía exactamente a qué se referían, hasta que me vio. Entonces le cayó el 20. Ahora que la veo, se me hizo un nudo en el estómago. No era una plática cualquiera. Estaban hurgando en sus documentos. Estaban planeando algo. Me dio las gracias con la mirada baja, pero fui yo quien le agradeció, aunque con voz temblorosa. Salí de ahí sin terminar las compras. Cuando llegué a casa, me quedé parada en la sala. Se sentía distinta. Ya no era un lugar seguro. Sentí como si alguien me espiara. Respiré profundo. Querían mi casa. Querían deshacerse de mí. Pero estaban a punto de descubrir que no soy ni ingenua ni indefensa. A la mañana siguiente, hice mi jugada. Todo comenzó con una visita sorpresa. Manejé directo a casa de David. Esta vez no me detuve en la reja. Me fui derecho hasta la puerta y toqué con fuerza. 1, 2, 3 veces. La puerta se abrió de golpe. David se quedó ahí parado, con cara de susto. «Mamá», murmuró. Le sonreí. «¿Podemos hablar?». Dudó un momento y miró hacia adentro, nervioso. «¿Estaba a punto de salir?». Respondí con una voz suave. «Entonces no te quitaré mucho tiempo». Entré sin esperar a que me diera permiso. Y lo que vi en la sala me hizo detenerme en seco. Ahí, sobre la mesa de centro, estaban mis estados de cuenta, mi testamento, los papeles del fideicomiso de mi esposo, todo expuesto como si fuera un plan estratégico. David se puso pálido. «Mamá, puedo explicarlo». «Más te vale intentarlo», le solté, ya sin una pizca de calidez. Pero antes de que dijera una sola palabra, su esposa apareció en el pasillo. Se detuvo en seco al verme. Me miró, luego vio los documentos, y después volteó a ver a David. Estaba por decir algo cuando la puerta principal se cerró de un portazo detrás de nosotros, y una voz resonó en la casa. «¿Así es como tratan a la familia?». Todos nos quedamos congelados. Nadie esperaba ver a esa persona ahí. Y su presencia lo cambió todo. El silencio que siguió al portazo era tan tenso que hasta el aire parecía romperse. Todas las miradas se dirigieron hacia la entrada. Parado en el umbral, con la luz de la mañana iluminándolo por detrás, estaba un hombre alto, de hombros anchos, de unos 60 y tantos años. Llevaba una gabardina oscura y una carpeta negra delgada bajo el brazo. David se puso aún más blanco. Su esposa se quedó boquiabierta, abriendo y cerrando la boca como pez fuera del agua. Yo lo reconocí de inmediato. Era el señor Aldrich, el asesor patrimonial privado de mi difunto esposo. No lo habíamos visto desde el funeral, así que, ¿qué hacía ahí? Entró con calma, cerró la puerta con cuidado, y con pasos lentos cruzó la sala. Colocó la carpeta con toda la calma del mundo sobre la mesa, justo encima de los documentos que habían estado revisando, y se giró hacia nosotros. «Disculpen que me meta», dijo con una voz suave, pero con autoridad. «Pero me preocupa mucho esta conversación, más de lo que ustedes se imaginan». David tragó saliva. «¿Qué haces aquí?». El señor Aldrich no le respondió a él. Me miró a mí. «Por petición de tu mamá». Asentí despacio. «Yo le pedí que viniera», dije. «Para que viera con sus propios ojos lo que has estado haciendo a mis espaldas». David me lanzó una mirada llena de rabia, pero esa expresión empezó a desmoronarse. El miedo ya le estaba asomando en los ojos. «No hicimos nada ilegal», dijo con voz baja. «Aldrie», dije, levantando una ceja. «Revisaste documentos privados que no son tuyos», respondió el asesor. «Y eso ya es un comienzo». La esposa de David se cruzó de brazos, con gesto altanero. «Son sus cosas, y ella es su mamá. No actuamos como si hubiéramos entrado a robar un banco». Aldrich ni se inmutó. «Represento todo el patrimonio de tu papá», dijo con un tono tenso. «Y hay algo que, por lo visto, ninguno de los dos sabe. Porque tu padre, que en paz descanse, planeó todo con mucha más anticipación de lo que ustedes se imaginan». Parpadeé,
confundida. ¿A qué te refieres? Ulrich volteó hacia mí. Puedo, Margaret. Asentí, con el corazón latiéndome en la garganta. Él abrió la carpeta y sacó un sobre blanco, grueso, sellado con lacre rojo. Esto dijo, levantándolo para que David y su esposa lo vieran bien. Me fue entregado por tu esposo, con instrucciones claras. Solo debía abrirlo si alguna vez me enteraba que alguien intentaba impugnar, manipular o meter mano en tu patrimonio sin tu consentimiento. David lo miró como si no entendiera nada. ¿Qué? ¿Qué es eso? Es una cláusula, continuó Ulrich, firme. Tu papá no confiaba del todo en tu juicio después de que te casaste. Su tono se suavizó un poco. Él esperaba estar equivocado, pero por si acaso, se preparó. Me extendió el sobre. Dudé un segundo, pero lo tomé. Con dedos temblorosos rompí el sello de cera. Dentro, había una carta escrita a mano. Reconocí la letra al instante. Era la de mi esposo. Las palabras se nublaron un momento mientras trataba de contener las lágrimas. Si estás leyendo esto, Maggie, entonces tenía razón al preocuparme. Mis manos temblaban mientras seguía leyendo. David es nuestro hijo, sí, pero ya no es el mismo. Lo noté en su mirada el día de la boda. Si algún día intenta quitarte lo que es tuyo, esta carta le da a Ulrich pleno poder legal para intervenir. La casa, el fideicomiso, las cuentas, todo es tuyo. Él no debe recibir ni un centavo, a menos que tú así lo decidas. Levanté la vista, pasmada. David estaba helado, como estatua. Su esposa tenía la boca abierta, sin poder decir una sola palabra. ¿Qué? O sea que puede dejarnos fuera así nomás, dijo ella, incrédula. Ya lo hizo, respondió Ulrich. Este documento, junto con los derechos de propiedad que ya tiene Margaret, anula cualquier reclamo de herencia. No. Que esto es una locura, soltó David, exaltado. Soy su hijo. Y aún así, dije con voz dura, revisaste mis cosas, hurgaste en mis papeles, me mentiste en la cara, y conspiraste con tu esposa para quitarme la casa. Se le quebró la voz. Mamá, yo no quise. Y no vuelvas a mentirme, le interrumpí, erguida, más fuerte de lo que me había sentido en años. Ulrich deslizó otro documento hacia David, con toda la calma del mundo. Esto es una orden formal de cese y desistimiento. No puedes volver a contactar a tu mamá en relación con su patrimonio o sus bienes. Cualquier intento será considerado acoso legal. David parecía como si le hubieran dado una cachetada. ¿Me estás cortando de tu vida?, susurró. Sentí un nudo en el pecho, pero asentí con firmeza. Hasta que recuerdes quién eres. Sí, claro, se burló su esposa. Está bien. De todos modos, no necesitamos su dinero. Ulrich soltó una sonrisa, casi divertida. Ah, sí. Entonces quizá no debiste dejar de pagar tu tarjeta de crédito hace 3 días, ni deber 6 meses de hipoteca. Ella parpadeó, en shock. La puntuación crediticia es, curiosa, añadió él con ligereza, como si hablara del clima. David ya temblaba. Todo esto fue planeado, ¿verdad? Lo trajiste a propósito para humillarnos. No respondí, mirándolo directo a los ojos. Lo traje para protegerme. Me giré para irme. Pero antes de salir por completo, me detuve en la puerta, volteé el rostro apenas por encima del hombro y dije en voz baja. Una cosa más. No vengas a la casa. No llames. No mandes mensajes. No hasta que estés listo para pedirme perdón, y que sea de verdad. Y entonces salí, dejando atrás esa casa y todo el veneno que se había acumulado adentro. Cerré la puerta principal tras de mí, y una quietud extraña me envolvió. No era paz, exactamente. Era poder. Por primera vez en muchos años, sentí que recuperaba mi vida. Pero la historia no acabó ahí. Esa misma noche, recibí una llamada. Número bloqueado. Estuve a punto de no contestar, pero algo dentro de mí me dijo, contesta. Hola, dije. Silencio. Y luego, una voz ahogada por el llanto. Mamá.
Era David. Por favor, me equivoqué. Fue ella me presionó. No sabía que todo se iba a salir de control. Apreté el teléfono con fuerza. Tú lo permitiste. Lo sé, pero por favor, necesito verte. Solo una vez. Por favor, iré a casa. No dije nada. Por favor, mamá. Pero no dije que sí. Solo colgué. Necesitaba pensar. Porque todavía no le había contado un último secreto. Algo que su padre dejó preparado, algo que lo cambiaría todo. Y no a su favor. Esa noche me senté frente a la chimenea, con la carta de mi esposo en las manos. El aire olía a pasado. A madera quemada y recuerdos. Cerré los ojos y por un momento sentí su voz, su risa, su presencia firme. Miré las llamas bailando, preguntándome cómo habíamos llegado hasta aquí. Ese niño que una vez coleccionaba luciérnagas, que lloraba si me cortaba el dedo con una hoja, ahora era un hombre que había dejado que la avaricia le comiera el alma. Un hombre que dejaba que su esposa hablara más fuerte que su conciencia. El teléfono no volvió a sonar. Ni un mensaje. Solo aquella llamada interrumpida. Su voz, rota por el arrepentimiento, o tal vez por el miedo. Pero ya no importaba. Las disculpas no valen nada, cuando el cuchillo todavía está caliente. Y David no lo sabía, pero su padre tenía una última jugada. Algo que había preparado desde hacía años. Un segundo sobre. Lo había olvidado, hasta que abrí esa caja que mi esposo había etiquetado como, solo si es necesario. Me reí cuando la empacó. Le dije que estaba exagerando. Él me besó la frente y me dijo. Más vale prevenir, que lamentar. Dentro de la caja, justo debajo de una foto vieja de nosotros en la Marina, de 1972, lo encontré. Un sobre más pequeño, delgadito, sellado. La letra era la misma, firme, decidida. Estaba dirigido a mí, solo si David te traiciona. Sentí cómo se me enfriaban los dedos. Lo abrí. Adentro venía una sola hoja de papel y una memoria USB. La nota decía: sabrás cuándo es el momento. Conéctala y deja que la verdad salga a la luz. Me quedé viendo el pequeño dispositivo. ¿Qué había ahí? Mi esposo siempre fue meticuloso. Nunca hacía nada sin razón. Le di vueltas en la mano, el metal reflejaba la luz de la chimenea. Se sentía más pesado de lo que debería, como si cargara más que datos. A la mañana siguiente, manejé directo a la oficina de Aldrich. Sin cita ni aviso, llegué y me senté afuera de su despacho. Esperé hasta que me hizo una seña para que pasara. ¿Qué pasó?, me preguntó, preocupado al verme. Saqué la memoria USB del bolso y la deslicé por el escritorio. Mi esposo dejó esto. Me dijo que la usara si algún día David se volvía contra mí. Aldrich la tomó, me miró y luego miró el USB. ¿Lo hizo? Asentí despacio. Por completo. No preguntó nada más. Solo conectó el USB a su laptop, una de esas seguras, y abrió el único archivo que había. Era un video. Lo vimos juntos en silencio. Mi esposo apareció en la pantalla, sentado en su escritorio. Se veía más grande, más cansado, más viejo de lo que lo recordaba. Si estás viendo esto, entonces tenía razón, comenzó. Y odio haber tenido razón. Pero no podía ignorar en lo que David se estaba convirtiendo. Desde que comenzó a esconder cosas, desde aquella vez que trató mal a Maggie en la cena, creyendo que yo no lo escuchaba. Desde que su esposa empezó a susurrar cosas, pensando que no estábamos cerca. Así que, hice un plan alternativo. El video cambió de imagen. Aparecieron documentos, escrituras, transferencias, contraseñas, cuentas ocultas. Abrí los ojos, impresionada. Esto, dijo mi esposo, es todo lo que ellos no saben que existe. Activos que mantuve fuera del registro público. Fondos a tu nombre, Maggie. Y una propiedad. Una que no podrán encontrar, a menos que tú decidas contarles. Sentí un nudo en la garganta.
Tú siempre diste todo por la familia, continuó, con la voz temblorosa. Ahora es tu turno de estar segura. Si David se vuelve contra ti, no discutas. No expliques. Solo toma lo que es tuyo, y vete. La pantalla se puso negra. Aldrich soltó el aire, como si también hubiera estado conteniéndolo. Su esposo era un hombre que sabía lo que hacía. Yo, ni siquiera sabía nada de esto, susurré, aún sorprendida. Y por eso sabes que te estaba cuidando, dijo Aldrich. Porque entre menos supieras, más protegida estabas. Hasta que llegara el momento. Imprimió la lista de documentos. Había bienes a mi nombre de los que ni siquiera tenía idea. Una casa frente al mar, a 2 estados de distancia. Una cuenta fiduciaria con casi $500,000. Y una cláusula escondida bien al fondo de la escritura de mi casa actual. Si alguna vez me presionaban o me acosaban, la propiedad se transferiría automáticamente a un fideicomiso privado al que David no tendría acceso. Así, sus derechos sobre la casa desaparecerían para siempre. Ahí fue cuando tomé mi decisión. Esa noche empecé a empacar. No todo. Solo lo esencial para poder salir rápido. Me llevé los álbumes de fotos, las placas militares de mi esposo, y el juego de té de cerámica de mi mamá. Lo demás, que se lo queden. Que se paseen por la casa buscando formas de ganar. Yo ya tenía la victoria. Agendé el traspaso con Aldrich para la mañana siguiente. La casa pasaría al fideicomiso al mediodía. Para el atardecer, mi nombre ya no estaría en ningún registro público. Pero no pensaba irme sin dejar algo atrás. Un último acto. Un recordatorio. Una lección. Manejé hasta la casa de David una última vez. Esta vez, ni siquiera toqué la puerta. Dejé una caja en el porche, timbré y me fui. Dentro de la caja puse una copia de los documentos legales que demostraban la transferencia de la casa. Una versión quemada del video que grabó su padre. Y una nota escrita a mano por mí. Esto es lo que cuesta traicionar. Cuando salía de la entrada, vi que la puerta principal se abría. David se quedó ahí, parado, sosteniendo la caja. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Sin gritos. Sin reclamos. Sin lágrimas. Solo silencio. De ese que se te queda en los huesos. El tipo de silencio que dice, tú solito te lo buscaste. No lloré de regreso. No me dio coraje. Me sentí en paz. Como después de una tormenta, cuando por fin pones los pies sobre tierra firme. Al mediodía, el traspaso de la casa se completó. A las 3 de la tarde, ya iba en camino. La casa frente a la playa estaba tranquila, limpia, llena de luz. Mi esposo la había comprado en secreto, solo para mí. Y al abrir la puerta, casi escuché su voz. Bienvenida a casa, Maggie. Y por primera vez en meses, lo creí. Pero justo cuando pensé que ya había dejado el pasado atrás. Me llegó una carta de David. Escrita a mano. Sin remitente. Sin disculpas. Solo una frase. No tienes idea de lo que empezaste. Y ahí me di cuenta. Esto no había terminado. La carta se quedó 2 días en la cocina antes de que la volviera a abrir. No tienes idea de lo que empezaste. Esa frase me dio vueltas en la cabeza. Una y otra vez. No fue solo un mensaje. Fue una advertencia, una amenaza, un grito amargo. De alguien que había perdido el control. Y no estaba dispuesto a aceptarlo. La primera vez que lo leí me dio coraje. Pero ahora lo veo con claridad. No solo me había soltado del control de mi hijo. Había roto un lazo que él creía. Que siempre me mantendría atada. Sin importar cuánto me presionara. Sin importar lo que hiciera. Durante años pensé que ser madre significaba perdonar siempre, sin condición. Pero esto no era una rodilla raspada. Ni una ventana rota. Esto era traición. En su forma más cruel. Guardé la carta en el fondo de mi diario. No por nostalgia. Sino como un recordatorio.
Como una marca de tiempo del momento exacto en que dejé de tenerle miedo a su decepción. Y empecé a elegir mi paz. Pasé una semana en la casa de la playa. Mañanas con olor a sal, café recién hecho. Y las hojas de mis libros viejos moviéndose con el viento. Mientras me sentaba en la terraza de atrás. Por un rato, me hice la idea de que lo peor ya había pasado. Pensé que su silencio era resignación. Pero al octavo día, Aldrich me llamó. Su voz sonaba firme y profesional. Pero noté un dejo de urgencia. Margaret, tienes que venir. ¿Qué pasa?, pregunté. Hubo movimiento. David contrató a un investigador externo. Está tratando de probar que no estás en condiciones mentales para quedarte con la herencia. Me quedé congelada, apretando el teléfono con fuerza. ¿Qué? Alega que estás emocionalmente inestable. Y se está inventando incidentes. Presentó un informe ante la Junta de Sucesiones. Diciendo que fuiste manipulada para tomar estas decisiones por tu deterioro mental. Me reí. Fue una risa hueca, como vacía. ¿Está diciendo que estoy loca? Sí, y, desafortunadamente, ha hecho la tarea. Suficiente como para que esto se complique. Apreté la mandíbula. Él no va a ganar. No respondió Aldrich. Pero si esto sigue, vamos a tener que pelear públicamente. Me senté despacio. La brisa del mar, que antes me había parecido un regalo, ahora se sentía como un recordatorio de lo lejos que había tenido que huir para poder respirar en paz. Pensé que poner distancia me mantendría a salvo. Pero a David no le importaba la distancia. Él quería lo que creía que era suyo, aunque tuviera que destruirme para conseguirlo. Aldrie, dije en voz baja, ¿cuáles son nuestras opciones? Atacamos primero. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Los archivos privados de tu esposo contienen más que reportes financieros. Hay documentos, correos electrónicos, grabaciones de voz. Un diario donde él escribió todo. Describe cómo David y su esposa intentaron manipularlo. Mientras él aún vivía. Él lo dejó todo registrado. ¿Por qué?, pregunté. Porque sabía que este día iba a llegar. No quería creerlo, pero lo sabía. Cerré los ojos. Entonces vamos a usarlo. Esa noche no pude pegar el ojo. Caminé por la casa en silencio, escuchando el sonido suave de las olas rompiendo allá afuera. Me senté en la mesa de la cocina, viendo cómo parpadeaban las velas. Y preguntándome en qué momento. La niña que crié con tanto amor se convirtió en esto. Mi esposo lo vio venir antes que yo. Yo estaba demasiado cerca. Demasiado llena de esperanza. Demasiado ciega. Pero ya no más. Abrí la carpeta digital que me había mandado Aldrich. Y comencé a escuchar las grabaciones. Una en particular me heló la sangre. Era de hace 5 años. La voz de mi esposo, serena pero firme. Hablando a su grabadora personal. David vino otra vez hoy y preguntó sobre el testamento. Maggie no lo sabe. Lo disfrazó de preocupación. Pero por la forma en que lo dijo. No fue por cariño, fue estrategia. Está planeando algo. Lo puedo sentir. Ojalá me equivoque. Luego otro clip. Su esposa dijo algo raro en la cena. Preguntó si Maggie seguía tomando su medicina para la memoria. Maggie no toma nada para eso. Creo que están armando un caso. Ya empecé a restringir el papeleo. Maggie nunca sospecharía esto. Pero yo lo veo. Está pasando. Detuve la grabación. Por un momento, no pude respirar. Todos esos años pensé que él exageraba. Que tal vez estaba viendo cosas donde no había nada. Pero no. Desde el principio me metieron la idea. De que yo no estaba bien. Me hicieron dudar de mi propia mente. Mis manos temblaban mientras cerraba la laptop. Al día siguiente me vestí con unos pantalones azul marino y una blusa blanca,
algo sencillo, limpio y tranquilo. Necesitaba proyectar todo lo contrario a lo que decían de mí, afilada, serena y con el control total. Me reuní con Aldrich en su oficina, donde su asistente me entregó una pila de documentos notariados y una carta legal de respuesta. Era audaz, agresiva, justo lo que David no esperaba. Presentaremos esto a la Junta de Patrimonio mañana, me dijo Aldrich, y cuando le pregunté si quería ir más allá, asintió con firmeza. Entonces vamos a la corte. No me inmuté. Ya había pasado por cosas peores. Había enterrado a mi esposo, criado sola a mi hijo y sobrevivido al cáncer a los 40 años. No iba a permitir que la ambición de mi propio hijo me borrara. Esa misma tarde, la prensa se enteró. David había presentado solicitudes anticipadas para revisar su patrimonio y alguien filtró la historia. Mi teléfono no paró de vibrar con llamadas de periodistas, pero solo respondía a una, Ana, una vieja amiga. Habíamos sido inseparables cuando David era pequeño, vivíamos a 2 calles de distancia y solíamos pasear por el parque con nuestros hijos en cochecitos. Su voz, cálida y preocupada, me pidió que le dijera que todo era mentira. Es peor de lo que piensas, le respondí en voz baja. Nos reunimos esa noche en un café tranquilo cerca de la costa y le conté todo, desde el incidente de la ventana, el USB, las grabaciones, hasta las falsas acusaciones médicas. Cuando terminé, me miró con los ojos llenos de lágrimas y susurró, «¿Siempre le diste todo, y así te lo paga?» Asentí sin palabras, pero le aseguré que no dejaría que ganara. Ana puso su mano sobre la mía y me prometió que estaría a mi lado. Por primera vez desde que todo comenzó, sentí que el peso en el pecho se aligeraba. Pero al regresar a la casa de la playa, me esperaba un mensaje deslizado bajo la puerta. Sin sello, sin aviso, solo un papel doblado con una frase, «No lo olvides, yo también sé cosas». No tenía firma, pero no hacía falta. La guerra apenas comenzaba y la nota estaba ahí, sobre la mesa de la cocina, como un arma cargada. La leí una y otra vez, sin remitente ni sobre. Alguien había venido en coche y lo había dejado ahí, David. Era un mensaje de un hombre acorralado, un cobarde. Pero, ¿qué creía saber realmente? Esa noche revisé todas las cerraduras 2 veces y me senté junto a la ventana, con un ojo en la luna y otro en mis pensamientos. Mi mano estuvo a punto de llamar a Aldrich, pero supe que él solo me diría lo que ya sabía. El mensaje no era una amenaza, era un cebo. David quería que yo reaccionara, que tuviera miedo, que entrara en pánico, pero había olvidado quién lo crió. Yo no tiemblo fácil. A la mañana siguiente no llamé a nadie, conduje, no hacia Aldrich ni a la corte, sino hacia él, David. Necesitaba mirarlo a los ojos una última vez, no para reconciliarme, sino para cerrar este capítulo. Llegué a su casa justo antes del mediodía. Las cortinas estaban abiertas y el coche en la entrada. Me acerqué y toqué la puerta 3 veces. Entonces, se abrió. David estaba ahí, de pie, en chándal, con el pelo desordenado y los ojos oscuros por la falta de sueño. «Tú», murmuró, «yo», dije dando un paso adelante. Él se hizo a un lado lentamente y entré como lo había hecho cientos de veces antes, pero esta vez no era mi corazón el que estaba pesado, era el suyo. Me senté en el mismo sofá donde una vez mis documentos privados habían estado esparcidos como presas en una mesa de casa. Él no se sentó. «Te envié esa nota», dijo. «Sé lo que papá ocultó. Sé lo de la casa. Sé del fideicomiso». Incliné la cabeza. «Entonces también debes saber que nada de esto te pertenece». Apreté la mandíbula. «Él era mi padre y yo soy tu madre. Todavía lo soy». Eso solía significar algo. Silencio. Me puse de pie y caminé lentamente hacia la ventana, la misma desde la que una vez estuve parada cuando comenzó toda esta pesadilla. Me giré y lo miré. Lo miré de verdad. Parecía una concha vacía, no era el niño que crié ni el hombre que alguna vez esperé que fuera. Solo una colección de malas decisiones y rabia prestada. «¿Qué quieres, David?», pregunté. Se rió una sola vez, con una risa aguda y amarga. «Quería ganar», dijo. No quería ser el hijo ignorado, el que se casó mal, el que no recibió el mismo tipo de amor.
mis labios se separaron ligeramente. Siempre tuviste amor, dije en voz baja, pero tú querías el control. Querías ser suficiente. Lo eras, respondí. Pero dejaste que ella te convenciera de lo contrario. Sus ojos brillaron por un segundo, luego el muro volvió a levantarse. No estoy aquí para pelear contigo, dije mientras caminaba hacia la puerta. Estoy aquí para terminar esto. Él frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Me volví hacia él. Para cuando despiertes mañana, los tribunales habrán dado el fallo final. Tu moción para impugnar la herencia ha sido desestimada. Las grabaciones, los documentos, ya fueron revisados. El juez te descubrió. No queda nada que impugnar. No dijo nada. Busqué en mi bolso y puse algo sobre la mesa, la carta original de su padre. Léela o no, le dije. Pero ese fue el último regalo que recibirías de él. Al salir, esperaba oír gritos, pero no dijo ni una palabra, solo silencio. Subí a mi coche y me fui sin mirar atrás. De regreso en la casa de la playa, el aire se sentía más limpio que en semanas. Salí descalza a la terraza trasera, con una taza de té caliente calentándome las manos. Observé las olas y las gaviotas planeando. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo regresaba a mi pecho, quietud. No porque hubiera ganado, sino porque me negaba a perderme otra vez. David nunca volvió a verme después de eso. No volvió a escribir. Pero 6 meses más tarde, recibí una tarjeta anónima por correo. Solo una frase. Vi la carta. Ahora lo recuerdo. No respondí. No hacía falta. Hay lecciones que no necesitan palabras. Algunas heridas solo sanan cuando dejan de sangrar. Y la mía por fin lo hizo.